Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios. Sea usted bienvenido a este su canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios. Reciba mi saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea en el lugar del mundo que usted se encuentre, que está sintonizando este su canal Pentecostal. Reciba nuestro más cordial saludo. En el nombre admirable del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, como ustedes acaban de ver, nuestro título de la conferencia a esta hora es la pregunta trinitaria que horroriza a todos los pentecostales unicitarios del mundo. Nos han dejado una pregunta y esa pregunta pues como que nos horroriza, ¿no? Nos va a horrorizar esa pregunta y vamos a ver, mis hermanos, mis amigos, cuál es la pregunta que nos hace un amigo trinitario, la cual pues ellos creen que nos va a horrorizar o nos horroriza. ¿Sí? ¿Que será que no la podemos responder? ¿Será que sí la podemos responder? Vamos a mirar y voy a enseñarles a ustedes en esta conferencia cómo debemos responder a preguntas como estas de los amigos trinitarios. Pero antes de eso, mis hermanos, por favor no se olvide de darle me gusta y comparta, ¿vale? Gusta así, me gusta y comparte la conferencia en todos los grupos de Facebook. Ayúdeme, por favor, compartiendo la conferencia en todos los grupos de Facebook, en WhatsApp, con los hermanos allá de su región, bueno, con todos, compártalo con los amigos trinitarios, claro que sí, hágale por favor, y verá que vamos a llegar a millones de personas en el mundo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cuál es esa pregunta, ¿les parece? Vamos a mirar. Esta es la pregunta que el día de hoy nos reúne en esta conferencia. La pregunta la hace un amigo llamado Carlos Franco. Dice, ¿por qué los apóstoles jamás enseñaron que Jesús era el mismo Dios Padre disfrazado de Hijo? Mire lo que nos está preguntando él. Dice, ¿por qué los apóstoles jamás enseñaron que Jesús era el mismo Dios Padre disfrazado de Hijo? ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos responder nosotros a eso? Bueno, podemos responder que en un 50% de su pregunta le está diciendo una verdad. Es muy cierto. Los apóstoles nunca enseñaron que Jesús era Dios Padre disfrazado de Hijo. No, eso no lo enseñaron, ¿sí? Los apóstoles, óigame bien, usted cuando le hagan esta clase de preguntas, como la que nos hace ahí el amigo, que por qué los apóstoles nunca enseñaron que Jesús era el Dios Padre disfrazado de Hijo, bueno, nosotros tenemos que responder siempre con la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, ¿les parece? Eso es lo que vamos a hacer en este día. Bueno, y es hablarles con la verdad. Dejémoslo aquí. Bueno, y hablarles con la verdad es muy cierto, los apóstoles no, escúcheme bien, no dijeron que Jesucristo era el mismo Dios Padre disfrazado de Hijo. No, los apóstoles no usaron esa afirmación, no usaron este tipo de enseñanza, ellos no lo dijeron, ellos no dijeron, Jesús es el Dios Padre disfrazado de Hijo, no, eso no lo dijeron. Entonces podemos decir que un 50% este amigo tiene razón. ¿Pero por qué un 50%? Ah, porque aunque no esté la afirmación la cual él esté pidiendo, pero sí está otra afirmación de los apóstoles. Sí tenemos otra afirmación de los apóstoles. ¿Y cuál es esa otra afirmación de los apóstoles? Muy sencillo, es muy sencilla. Que aunque ellos no dijeron que Jesús es el Dios Padre disfrazado de Hijo, sí dijeron que Jesús es el Señor, Dios y Padre nuestro. Sí lo dijeron. Lo dijeron de una manera literal, sí, sí, lo dijeron de una manera literal. Y eso lo podemos observar literalmente en la escritura. Podemos hacerlo de una manera literal en la escritura. Podemos demostrar
que los apóstoles sí enseñaron que Jesucristo es el Señor Dios Padre. Literalmente sí lo dijeron. Sí lo dijeron. Pero lo que no dijeron es Dios Padre disfrazado de Hijo. No, no, no. Dijeron que Él es el Dios Padre. Sí lo dijeron. Y vamos a ver eso, vamos a ver. Entonces, cuando usted le hagan esta clase de preguntas a mis hermanos, pues no se horrorice, no se escandalice. Responda. Vea mi amigo, vea mi amigo. Sí, ellos no dijeron que Jesucristo era el Dios Hijo disfrazado, perdón, el Dios Padre disfrazado de Hijo. Sí. Tampoco dijeron que Él era el Dios Hijo. Tampoco lo dijeron. No lo dijeron. Pero lo que sí dijeron ellos es que Jesucristo es Señor, Señor y Padre, Señor, Dios y Padre nuestro. Sí lo dijeron. Y que Él fue el Padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Veamos esto, por favor. Vamos a mirarlo en las Escrituras. Y allí es donde tenemos que remitirnos nosotros. Allí es que tenemos que remitirnos a las Escrituras. Estamos aquí en segunda de Tesalonicenses, sí. Dejémoslo allí, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Biblia Reina Valera antigua, segunda de Tesalonicenses 2:16, podemos leer allí que Pablo dice literalmente que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre nuestro. 2:16, ¿qué dice? Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire, el mismo Señor nuestro, quien Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Sí, aquí tenemos una confesión del apóstol Pablo diciéndonos allí de una manera literal, sí, que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre nuestro. Entonces, aunque ellos no hayan dicho que Jesucristo es el Dios Padre, disfrazado de Hijo, pero sí dijeron que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre nuestro. Lo estamos viendo allí, ¿sí? Vamos a mirar otras traducciones bíblicas en este mismo verso bíblico. Vamos a mirarlo, por favor. Otras traducciones bíblicas como por ejemplo la 1862 de la Reina Valera. ¿Qué nos dice allá? 1862 de la Reina Valera dice: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Si estamos viendo, esta es otra traducción de la Reina Valera. Entonces sí nos está diciendo que Jesucristo es Señor, Dios y Padre nuestro. Miremos otra, por favor. Miremos otra. ¿Sí? La idea, ¿cuál es? Llegar y mirar varias traducciones bíblicas que digan lo mismo. Miremos la de 1865. ¿Qué dice allí la de 1865? Dice: y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces estamos viendo literalmente que sí dice que Jesucristo es Señor, Dios y Padre nuestro. El cual dice, el cual. No habla de dos, porque si hablase de dos dijese los cuales. No habla de dos, porque si hablase de dos dijeron nos dieron. No habla de dos, porque si dijese los cuales nos amaron. Sí, pero dice el mismo Señor nuestro. Si fuesen dos dirían los mismos, el Señor nuestro Jesucristo y el Dios y Padre nuestro, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso lo entiende una persona que pues haya hecho una elemental primaria, como le dicen aquí en Colombia. ¿Listo? Bueno, miremos otra. Vamos a mirar otra, si no estoy mal, es la Reina Valera. A ver si lo encuentro aquí. Reina Valera Gómez. Si no, creo que esta Reina Valera Gómez, la 2010. Mire lo que dice. Dice lo mismo. Reina Valera Gómez 2010, ¿no? Reina Valera Gómez 2010. Es una Biblia de este siglo. Dice: y el mismo Jesucristo Señor nuestro y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. ¿Sí miran? El cual, ¿sí ven?
y el mismo, no dicen los mismos, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Sigue ratificando lo mismo. Bueno, ese sería uno. Ahora, ¿cuál sería el otro? Recuerde que la afirmación del amigo es que los apóstoles no dijeron, dice él, los apóstoles jamás enseñaron que Jesús era el mismo Dios Padre disfrazado de Hijo. Entonces ya miramos esa parte. Es verdad, los apóstoles no enseñaron que Jesucristo es el Dios Padre disfrazado de Hijo. Lo que enseñaron es que Él es el Dios Padre. Sí lo enseñaron. Ahora, vamos a mirar otro apóstol. Vamos a mirar otro apóstol, por favor, acompáñenme. Vamos a mirar otro apóstol acá. La Biblia de las Américas. Aquí está. Biblia de las Américas. Vamos a mirar lo que nos dice Santiago. Miremos lo que nos dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, Biblia de las Américas, estamos aquí. ¿Qué nos dice allí? Dice más abajo, dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Viene del Padre, dice aquí 1:17, viene del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que en el capítulo 3, vamos a mirar allá el capítulo 3, verso 9, nos dice algo que es muy hermoso. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Señor y Padre. Ahora, miramos en el capítulo 1 que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, ¿sí o no? Pero dice aquí en el capítulo 3, verso 9, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Cuál será ese? ¿Cuál será ese Señor y Padre? ¿Cuál será? Ah, pues vamos a mirarlo en el capítulo 2 de Santiago, verso 1. Miremoslo en el capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Sí? ¿Estamos viendo esto? Bueno, entonces queda más que sabido que para Santiago, Jesucristo es el Padre. Recuerde que toda buena dádiva, dice Santiago, desciende del Padre de las luces. Santiago capítulo 2, verso 19, dice que Santiago confiesa que solamente hay un Dios, dice él. ¿Sí? Dice, tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. Solamente hay un Dios para Santiago. Y dice que ese Dios, pues es único Dios, es el Padre, ¿sí o no? Pero dice que el Señor y Padre, o sea, el Señor es el Padre. ¿Cuál Señor? Pues vemos que el único Señor el cual conoce Santiago es Jesucristo. ¿Ah? Entonces vemos que los apóstoles sí confesaron que Jesucristo es el Padre. Ojo, no confesaron que Él es el Padre disfrazado de Hijo, no confesaron eso, confesaron que Él es el Padre. Ya, confesaron que Él es el Padre. Vámonos al último, por favor. Vámonos allá al último. Acompáñenme. Mire, vamos a ver. Pero permítame, por favor, voy a mostrar varias Biblias de aquí. Miremos. A ver. Creo que en la internacional también se encuentra. Reina Valera Internacional. Mire lo que dice aquí, hermanos míos. La fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y en el capítulo 3 miremos verso 9, ¿qué nos dice? Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Y quién es nuestro Señor según Santiago? Jesucristo, pero dice aquí, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Mire, mis hermanos y mis amigos, ustedes esto lo pueden encontrar, solamente lo que hace usted es escudriñar en las diferentes traducciones bíblicas.
con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos observar en estos versos bíblicos? Evidentemente que los apóstoles, tanto Pablo como Santiago, sí dijeron, sí informaron, sí enseñaron que Jesucristo es el Señor y Padre. Sí lo dijeron. Lo que ellos no dijeron era que él era el Padre disfrazado en Hijo. A ver, esa pregunta pues deben hacer de alguna confesión o algún argumento unicitario, de algún pastor o de algún unicitario. Y cuando hablo de algún unicitario, pues me refiero, a ver, para no ser, bueno, esta confesión debe venir de algún pastor unicitario, algún teólogo unicitario que haya dicho que Jesucristo es el Padre disfrazado de Hijo, para él hacer la pregunta, ¿dónde dice? O los apóstoles, ¿dónde lo dijeron? No, no. Lo que nosotros decimos que Jesucristo es el Padre. No decimos que Jesucristo es el Padre disfrazado de Hijo, eso no lo decimos. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el Padre? Porque tenemos evidencias bíblicas como esta que usted está viendo aquí. Tenemos estas evidencias bíblicas. Ahora, pasemos a otra. Miremos en Juan, capítulo 13. Vamos allá, Juan capítulo 13. Por favor, acompáñeme. Juan capítulo 13, verso 33. Miremos qué nos dice aquí en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Verso 33 dice aquí, mire lo que dice aquí. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y como lo antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Pero mire lo que me llama la atención es esta confesión que Jesucristo hace. Mis queridos hijos, ¿sí? Mis queridos hijos, así le está diciendo él a sus discípulos, mis queridos hijos. Sí, están allí. Bueno, vuelvo y le repito, nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras. Allí Jesús le está diciendo a sus apóstoles, mis queridos hijos. Pero ¿por qué le hace esta confesión? Porque les va a dar un mandamiento. ¿Sí? Dice, este mandamiento nuevo les doy. En el griego dice yo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿A quién se lo da él? A sus queridos hijos. Ahora, es el mismo Juan que se encarga de decirnos en su segunda carta que este mandamiento de amarnos unos a otros lo dio uno que es el Padre. Leamos, por favor. Leamos en segunda carta de Juan, aquí en la misma Biblia de las Américas. Leamos en el verso 4. Dice, me alegré mucho al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Subraye esto, el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Sí? ¿Quién dio ese mandamiento? ¿Quién lo dio? Dice aquí Juan, dice que lo dio el Padre. ¿Cuál fue ese mandamiento que tienen ellos desde el principio? Que se amen unos a otros, o que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿quién dio el mandamiento? Uno que dijo, hijitos, mis queridos hijos. En la Reina Valera 1960 dice, hijitos, un nuevo mandamiento les doy. Aquí en la versión o en la traducción de la Biblia en la Biblia Nueva Versión Internacional dice amados hijos, ¿sí? Amados hijitos o amados hijos. Bueno, pero ¿quién dio ese mandamiento? Jesucristo. ¿Y cuál fue ese mandamiento? De amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué podemos decir referente a esto? ¿Qué podemos decir referente a esto? Pues que evidentemente Jesucristo es el Padre, porque lo dijo tanto Pablo, lo dice Santiago y lo dice Juan.
Entonces los apóstoles enseñaron que Jesucristo es el Padre. Ahora, para terminar, es el mismo Pablo que nos dice que Jesucristo es tanto Señor, Dios y Padre. Eso ya lo leímos, ¿sí? Señor, Dios y Padre. Y recuerden que Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Ahora, la Biblia dice Dios fue manifestado en carne, es decir, fue manifestado como un ser humano, se hizo hombre, fue hecho hombre, nació. Eso es lo que dice, ¿sí? O sea, Dios estuvo entre nosotros como un hijo. Eso lo dice el libro o la Biblia de Pablo Betzón. Dice que en los otros días nos habló en un hijo. Dios mismo nos habló en un hijo. Leamos por favor esa parte, Biblia de Pablo Betzón, donde está Hebreos, capítulo 1. Miren lo que dice Pablo Betzón. Dios nos habló en esos otros días en un hijo. No nos habló por otro, sino en un hijo. Dios mismo nos habló en un hijo. Mire, Pablo Betzón dice, habiendo hablado antes parcial y diversamente a los padres en los profetas, nos habló Dios en estos postreros días en un hijo. ¿Sí ven? Dios fue manifestado en carne, es decir, fue hecho un hombre, hijo de hombre, por eso se le llamó hijo de hombre. ¿Sí? Él no se disfrazó de un hijo, el Padre no se disfrazó de un hijo, simplemente tomó naturaleza humana. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, miremos cómo dice aquí, Hebreos 2:14 en la Biblia de Pablo Betzón, miremos Hebreos 2:14, que nos dice, puesto que los hijos están en comunión de sangre y de carne, él también igualmente participó de lo mismo. La Biblia 1960 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o participó de las mismas, o de lo mismo, para que por la muerte hiciese impotente al que tiene el poder de la muerte, esto es al diablo. ¿Sí ven? Dios participa, el Padre ¿de qué participa? De carne y de sangre. ¿Sí? Es decir, fue hecho un ser humano, un hijo. Por eso Pablo Betzón dice que Dios nos habló en estos postreros días en un hijo. ¿Ah? En un hijo. ¿Y ese hijo quién es? Dice, nos habló en estos postreros días en un hijo. ¿Quién es ese hijo? El que siendo el reflejo de la gloria e imagen de la persona de él. ¿Ah? Miremos que no era otro, ¿sí ven? El que siendo el reflejo de la gloria e imagen de la persona de quién? Del Padre o de Dios. ¿Sí ve que no era otro? Era Dios mismo. Dios nos habló en un hijo. Entonces, cuando te pregunten, mi hermano, cuando te digan los amigos trinitarios, todas estas cosas, pues nosotros tenemos que responderle con la Biblia eh, abierta. Mire, la Biblia sí lo dice así, así, así. Sí, la Biblia no dice que Dios se disfrazó, el Padre se disfrazó de hijo. No dice Dios fue manifestado como un ser humano, que en nuestros postreros días nos habló en un hijo, que participó de carne y de sangre. Y los postreros, los profetas dicen que Dios vendría él mismo a salvarnos. Y dice Isaías en el capítulo 60, dice que naciendo, o sea, participando de carne y sangre. Isaías 60, léalo en la antigua versión. Vamos a leerlo aquí, por favor, permítame. Permítame, por favor, se lo voy a leer aquí para que usted vea que Hebreos 2:14, la concordancia, ¿sí? Se encuentra, o el, ¿cómo podemos decirlo? Esa profecía se encuentra en Isaías 60. Vamos a leerla, por favor. Isaías 60 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, Dios participó de carne y sangre, ¿para qué? Para hablarnos en un hijo. ¿Sí? Nos habló Dios en estos otros días en un hijo. ¿Quién era el hijo? La imagen misma de la persona de él. No era otro, era el mismo Dios. Entonces, leamos Isaías 60, por favor, hagámoslo. Vamos a mirar la Reina Valera antigua. Miremos allá.
Isaías 60, por favor. Miremos, no pierda el enfoque. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios nos habló en nosotros otros días en un hijo. ¿Sí? El texto en el griego dice en hijo. Dios nos habló en hijo. ¿Mm? En hijo. Reina Valera 1960 dice, levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque hay aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sí mira? Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por eso cuando dice hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, se refiere a este acontecimiento. Mire, y el verso 16 se refiere, dice que Jehová mismo es ese Salvador. Dice, la última parte, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Él vendría en un hijo, pero ¿quién era? El mismo Dios, el mismo Jehová. Por eso dice que Dios nos habló en esos otros días en un hijo. ¿Quién era ese hijo? El cual siendo el resplandor de la imagen de la persona de él, del mismo Padre. ¿Sí? Porque dice que el mismo Padre era, ¿quién era? Ese que nacería. ¿Quién era? Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, mis hermanos, cuando nos hagan estas preguntas, llevémoslos a la escritura y contestémosles. Mire, sin temor, sin que digan que, uy, este es el terror de la pregunta, esta pregunta es el terror de los unicitarios. No, para nada, se lo digo, no, para nada, de verdad que no. Antes nos complace poder responder este tipo de preguntas. ¿Listo? ¿Quedó suficientemente claro? Bueno, mis hermanos, no se olviden por favor llevar los libros. Lleve los libros La Unicidad, Única Verdad de Dios. Llévelos por favor. Lleve los libros La Unicidad, Única Verdad de Dios, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Y nuestro último libro que es La Unicidad versus las doctrinas de error. Ese es nuestro último libro. ¿Dónde puede pedir los libros? Ah, muy fácil. Marque el más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Llame y pide sus libros, ¿sí? A ese número, si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos, 011 57 318 436 0745. Bueno, mis hermanos, no se olvide, me gusta y comparta, ¿vale? Me gusta, comparte, déjenos su comentario. Vamos a llegar con este conocimiento a millones de personas, mis hermanos. No podemos permitir que la gente muera sin el conocimiento de la verdad. Cumpla usted su parte. Si se enojan, que se enojen. Pero el problema no es con nosotros, sino con Dios. ¿Listo? Compártales. Y háblenles de la verdadera y única doctrina bíblica, la unicidad. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.